tardes. Nosotros vamos a presentar el proyecto del diseño de producción de Paragileno. Bueno, el equipo está conformado por Alexis, Maurice, Manuel, Araceli, que todavía no llega, y yo, Betsy. Bueno, como objetivo general, pues tenemos realizar el diseño de un proceso mediante un análisis tecnoeconómico para para la planta en la obtención de producción de paragileno, teniendo en cuenta el impacto económico, social y ambiental. Como objetivos específicos, pues es encontrar el proceso óptimo de producción, pues que minimice los costos, el impacto ambiental y que nos dé pues la mayor pureza. También es realizar un estudio de mercado para ver pues en dónde se ocupa, cuál es la demanda, y finalmente, pues fijar la ubicación de la planta, ya sea en México o en algún otro país, porque pues, más adelante vamos a presentar algunas problemáticas que tenemos. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es el paragileno? Es un isómero de gileno. Pues como sabemos, los isómeros pues tienen la misma composición química, bueno, atómica, pero pues tienen una estructura diferente, un arreglo diferente, por lo tanto, pues se le confieren propiedades distintas y únicas a cada uno de los isómeros. El que nos interesa, pues, es el paragileno, donde tenemos dos metilos en un grupo benceno. Y bueno, algunas de las propiedades más importantes de este isómero es que se ocupa para la producción de ácido tereftálico y tereftalato de metilo. Esto pues para la producción o fabricación de termoplásticos y a su vez la fabricación de botellas de PET. Algunas de las propiedades que son importantes destacar en este punto es pues el punto de fusión y de ebullición. Los puntos de ebullición, como vemos, son muy cercanos entre sí, bueno, son de 136 a 144 grados, por lo tanto, pues una separación por destilación sería muy complicada. Sin embargo, los puntos de fusión son más distintos, por lo que se podría separar por cristalización. Bueno, hablemos un poco del mercado a nivel mundial del paragileno. Presentamos los principales exportadores en el año 2022. Como podemos ver en la gráfica, están muy dominados por la parte del continente asiático, llevándose un 31% el Corea del Sur, Japón 12%, Brunei 8%, Arabia Saudita 7%, la India, China Taipei y otros dominan el 28%. Sin en cambio, el valor del mercado alcanzó en los 18,000 millones de dólares en este año, por lo que podemos ver que México no aparece en la gráfica. Esto se debe a que México no produce paragileno desde el año 80, como desde la década de los 80, donde se dejó un proceso, se dejó de lado el proceso de los petroquímicos. Entre los principales importadores del año 2022, podemos ver que China es dominador a nivel mundial, y México está en el puesto 4 con un mercado de 5.2 mil millones de dólares. Eso quiere decir que todo el paragileno que se ocupa en el país a nivel nacional es importado, ya sea de Estados Unidos, que se lo compra a ellos, o de otros países que interfieren como intermediarios. Bueno, una de las principales rutas de obtención del paragileno, pues es la más común y la que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, que es a partir del reformado de naftas en la producción sí, en el proceso de producción del petróleo. Bueno, en este proceso lo que se obtienen son hidrocarburos y en una mezcla de benceno, tolueno y gilenos, pues se hace la separación mediante distintos procedimientos va desde una destilación donde primero se liberan los productos más ligeros. Sin embargo, pues como ya vimos, los gilenos son más difíciles de separar y pues salen como una mezcla. Pero pues se les da un tratamiento de purificación, reciben, por ejemplo, una trasquilación y una cristalización también. Es importante destacar que este procedimiento pues no es de los más efectivos, ya que se obtiene entre el 10 y el 30% de la mezcla de chilenos y bueno, la purificación pues ya sería un
costo, bueno, sí implica un mayor costo. Otro de los procesos de obtención es mediante la desproporción selectiva de tolueno. En este proceso se ocupa el tolueno como reactivo principal y se hace reaccionar con un catalizador y en presencia de hidrógeno para producir, bueno, mediante fraccionamiento se produce benceno y el paragileno. El catalizador, pues obviamente se utiliza para que tenga una mayor selectividad en el paragileno, que es el que nos interesa. Y bueno, en este procedimiento se obtiene una pureza del 99.8%. Y bueno, para aumentar la pureza se requiere de la cristalización, porque si no solamente tendríamos una pureza del 80%. Y bueno, aquí hacemos un poco el análisis de cómo sería las ganancias que obtendríamos en este proceso. Bueno, recordando, pues las ganancias las calculamos haciendo una relación, bueno, la suma del costo de nuestros productos más el costo de nuestros productos secundarios, porque pues también se venden, menos el costo de los reactivos o, pues en este caso el hidrógeno no es un reactivo, pero se requiere en el proceso, entonces también lo consideramos y obtenemos una ganancia de $20 para producir un kilomol de paragileno y una eficiencia atómica del 57%. Bueno, y también otra ruta para poder obtener el xileno sería por absorción selectiva. Este tipo de proceso es altamente eficiente y también es rentable. Sin embargo, este utiliza como absorbente la zeolita. La zeolita es un mineral que gracias a sus características de poros, lo que hace es separar el paraxileno de la mezcla de xilenos, obteniendo también una pureza bastante alta, de 90 a 95%. Sin embargo, este tipo de proceso pues viene de un tren de aromáticos, quiere decir que es una planta. Entonces, esta parte solo es una operación unitaria perdón, es una parte parcial de la planta como tal. Entonces, como aquí podemos ver en el diagrama, este tipo de proceso se lleva a cabo por lecho fluorizado, que lo que hace es tener una cama rotatoria para poder obtener un mejor flujo más eficiente en alimentación y en productos. Es bueno este tipo de proceso, ya que la zeolita pues se puede reutilizar. Sin embargo, pues tenemos que hacer, bueno, en este caso tendríamos que hacer un poco más de estudio en el mercado porque pues involucra más lo que son los gastos energéticos. A pesar de que este proceso es meramente físico, pues también vamos a tener el problema de que pues no hay una reacción. Entonces no vamos a poder, bueno, en este caso no se puede calcular como tal una economía atómica o la economía potencial de esta parte de producción de xileno. Bueno, otra de las rutas de reacción que investigamos es la cristalización. Como bien mencionamos, los puntos de ebullición de la mezcla de isómeros de paragileno es bastante parecida, por lo tanto la destilación no sería una opción viable. Entonces nos vamos por el otro extremo, que serían los puntos de fusión, las cuales, como vimos al principio, sí son bastante distantes. Más que nada el punto de fusión del paragileno. En este caso, el proceso consta de un cristalizador que lo que hace es mantener sólido el paragileno y de ahí se pasa a una centrifugadora donde después se funde este producto que es el paragileno. Este proceso consiste en dos etapas, como ya lo mencioné, pues es la etapa fría, que es la parte de la cristalización y el centrifugado, y la segunda etapa, que es la fundición de nuestro producto principal. Este proceso es bastante eficiente, por así decirlo, porque la mezcla de isómeros pues es no tan cara a comparación de lo que vendemos nosotros el producto. Como podemos observar, tenemos unas ganancias de $20.3 por kilomol de paragileno. Estas ganancias se obtuvieron mediante la ecuación de ganancias del producto principal más el costo de los subproductos menos el costo de la materia prima. Bueno, ahora va la última ruta de producción de paragileno.
Consiste en la metilación de tolueno. Aquí se ocupan las materias primas de principalmente tolueno y algún donador de un grupo metil, que en este caso es metanol, debido a la accesibilidad y al costo que representa. Consiste en hacer reaccionar estos dos compuestos en un reactor para producir una mezcla de sileno, pero requiere un catalizador para producir cierta selectividad hacia el isómero de importancia, que sería el paragileno, en comparación al orto y al meta. El problema de esta ruta de producción es que requiere varias operaciones unitarias de separación. Aunque haya una selectividad buena hacia el paragileno, varios artículos lo reportan como una mezcla de torres de destilación, o hay otras que reportan una serie de cristalización. Los beneficios de esta ruta es que da purezas muy altas del paragileno, que es principalmente lo que se requiere para poderlo usar de materia prima en diferentes procesos. Y esta separación que vemos aquí del paragileno, esta es la separación del metanol en un condensador, donde se recircula el metanol para volverlo a utilizar en el reactor. En la purificación de paragileno es donde se ve todo esto. O sea, pueden ser varios procesos unitarios o dependiendo de la conveniencia que tengamos. Y también una de las principales complicaciones es que pues, los gigantes de Asia ya ocupan de todo tipo de procesos. En general es uno de los más recientes que se ha reportado. La cristalización es uno de los más comunes. Y pues nada, tendremos que ver el precio en el que México importa esos productos de paragileno para poderlo comparar con nuestro proceso para saber si es viable. A continuación les presento pues la tabla de ganancias y de ganancias de este proceso, que es de 28.8 dólares por kilomol de paragileno. Esto representa que es el proceso más eficiente que tenemos. Y bueno, a continuación les enseñamos la tabla de la comparación de cada uno de los procesos que describimos, tanto la pureza, materias primas, subproductos, condiciones de proceso, las ganancias que representaron y la economía atómica, el porcentaje de economía atómica. Bueno, aquí como vemos, pues la más eficiente, o como ya lo mencioné, pues es la de ventilación de tolueno. Y pues también es la que más nos da, la que mayor eficiencia nos da. Y pues como materias primas, pues es el tolueno y el metanol. Y pues como su producto solamente es el agua, entonces pues creemos que es la más conveniente. Sin embargo, pues tenemos algunas complicaciones con la materia prima. Sí, principalmente en la metilación de tolueno, pues es el tolueno y el metanol, ¿no? Porque sí, igual lo investigamos a nivel mercado de materias primas y pues los principales exportadores mundiales están justamente cerca en Latinoamérica. Del tolueno es Guatemala y del metanol es El Salvador. Y pues necesitamos, pero también las materias primas son caras comprándolas, así como lo mencionaban en la clase anterior. Si compramos las materias primas puras, pues no, el proceso puede no ser tan rentable, tomando en consideración la energía que se va a ocupar en la parte de separación. Sin embargo, nos vamos a dar la tarea de encontrar otros procesos que usen el tolueno como un residuo y el metanol también que lo obtengan como un residuo, claro, las condiciones a los que lo dan, y pues ver si lo podemos adaptar de cierta manera a la metilación de tolueno. La infraestructura del proceso es, como lo mencionaba, es la parte de separación, la parte más problemática de este proceso, debido a las cadenas de torres de destilación que se deben de tener o la energía que ocupa la cristalización. Una de las partes más importantes es el uso obligatorio de catalizador. Se pueden usar, en varios artículos recomiendan zeolitas, pero de diferentes tipos y disponibilidades en el mercado, lo cual no nos hemos dado a la tarea de buscar con tanto detalle. Sin embargo, pues tenemos que ver si ciertos catalizadores son
se pueden encontrar aquí en México o cuál es el que nos convendría más en relación costo-beneficio. Y seleccionar el tipo de reactor es la penúltima problemática, debido a que igual en varios artículos trabajan a condiciones muy parecidas de temperatura y presión, pero sin embargo el tipo de reactor se cambia, o sea, se pueden usar varios tipos de catalizador como por ejemplo el más común es el de lecho fijo, y en otros artículos reportan uno de lecho fluidizado y uno de flujo ascendente. Sin embargo, nos vamos a dar a la tarea de buscar la mejor opción para la adaptación aquí al proceso en México. Y la última problemática es la ubicación. Debido a que, como les comentaba, en México no se produce paragileno desde los años 80, eso fue después de que ya los grandes países del continente asiático lo empezaron a manejar con sus diferentes procesos y pues ya no resultó viable. El gobierno de México se enfocó más en otras áreas de la petroquímica. Y pues tenemos dos plantas que lo producían por el método de naftas de petróleo aquí en el estado de Veracruz. Una se llama La Cangrejita y otra se llama la planta Pajaritos. Y pues estamos viendo si es mejor readaptar ese tipo de plantas que tienen otros procesos aparte, o sea, iniciaríamos desde cero, o quizá buscar otro lugar que nos convenga más. Pero el estado de Veracruz creo que es una buena opción para empezar, debido a pues las facilidades de exportaciones e importaciones que se tienen en ese estado gracias al puerto. Pues sería todo de nuestra parte y les presentamos nuestras referencias. Gracias. Gracias, chicos. No sé, me cedo la palabra, Cindy, no sé si tengas alguna pregunta o alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene? Bueno, yo sí, pero no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, sugerencia. ¿No? Chicos, ¿se regresan? ¿Sí? Sí. ¿Tienes pregunta? ¿No? Pensé que sí. Ándale, ahí a su tabla. Creo que están confundiendo un poco o están confundidos, o no sé, eso pareció, con rutas de reacción y los métodos de producción o separación, porque aquí las únicas rutas de reacción son las del tolueno, ¿no? La desproporción selectiva y la metilación. Esas son las únicas rutas de reacción. Y el reformado con naftas, ¿no? La cristalización y la absorción son métodos de separación. Entonces, una vez que ustedes ya obtuvieron los gilenos, todo el conjunto de los gilenos, entonces ya los separan por cristalización o por absorción. Pero esas no son rutas de reacción, ¿no? Entonces ustedes lo presentaron como rutas de reacción y no. Entonces, puede ser que a lo mejor los usen como ruta de reacción la metilación con tolueno y luego usen cristalización para poder separarlos, ¿no? Pero no son rutas de reacción. Entonces, sí hay que tener bien claro eso, ¿sale? Porque lo presentaron como rutas de reacción y no son rutas de reacción. Entonces, ¿no hay alguna otra ruta de reacción, digamos, un poco más verde, por la cual puedan producir gilenos? ¿O tolueno? Metanol, sí, ¿no? Lo que pasa es que pues casi en todos se usan compuestos aromáticos como el benceno. Ajá. Y pues en esos normalmente se obtienen el tolueno a veces se retiene en la refinación de petróleo, leí, pero no sé con qué pureza, ni sé qué precio ponerle, porque no sé cómo nos lo van a vender, ni sé si tenga las condiciones para operar. Pues también a partir de biomasa lignocelulósica pueden obtener los aromáticos. No sabemos. Tienen que investigar un poquito más. No, también para ver si se puede, si es factible usarlos o no, porque a lo mejor puede ser más caro, ¿no? Pero, y ya no encontraron algunas otras rutas de reacción para producción o sea, se fueron más enfocados hacia la refinería. Sí. ¿No? Entonces, traten de buscar otras alternativas. Digo, ahorita ya lo que se trata de hacer ya a nivel mundial, pues es reemplazar estos productos que vienen del petróleo por productos verdes, y ya hay más propuestas. Entonces, sí hay, a partir de biomasa lignocelulósica se pueden encontrar. Digo, no sé si es fácil, igual y sale más caro, ¿no? Porque la tecnología no está hecha pues para producir a gran escala estos compuestos, pero igual y puede ser una alternativa. La cosa es que busquen, ¿sale?
Y como recomendaciones generales, bueno, hay varias faltas de ortografía también, ¿no? Entonces, en óptimo, les faltó la O, digo, el acento en la O. Eh, tienen que, bueno, es mejor que usen un fondo claro para presentaciones, un fondo claro y la letra oscura, ¿no? Porque si un fondo oscuro y la letra clara, como que cansa un poquito, o luego no se llega a ver, o algunos colores no se pueden llegar a ver. Entonces, eso es en general, ¿no? Y también para todos los equipos, si les dicen que la presentación va a durar 10 minutos, más o menos tienen que preparar unas 10 a 12 diapositivas, porque más o menos se tardan en explicar, o tienen que considerar que se tardan más o menos un minuto en cada diapositiva, ¿no? Entonces, si les dicen que es de 10 minutos, ustedes preparan 30 diapositivas, se van a pasar de esos 10 minutos. Entonces, más o menos como regla general, un minuto por diapositiva, ¿no? Más o menos 2 diapositivas. Entonces, nada más eso era para todos los equipos. Y creo que ya. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Si no, para preguntar. Bueno, ya la doctora Cindy comentó algunos puntos. Se puede producir a partir de otras cosas, por ejemplo, a partir de, bueno, ustedes están diciendo que tienen que ser el tolueno, ¿no? Pero nadie les dijo que el tolueno lo tenían que comprar, ¿o sí? Porque no fabrican el tolueno. A partir, por ejemplo, de fenol. El fenol es a partir de biomasa. Y ya de ahí vámonos para adelante. ¿Sí? Entonces, ustedes se basaron en los procesos que ya hay, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que dijimos en la sesión pasada? Que ustedes van a tener que hacer su propia versión de proceso. Entonces, ya no podemos nosotros estar dependiendo del combustible, ¿sí? Entonces, hay otras rutas, ¿sí? Por ejemplo, si van a comprar o no quieren comprar tolueno, pues entonces hay que irse un poco más atrás, ¿sí? ¿Qué me conviene? ¿Comprar el tolueno o producir yo el tolueno a partir de otra cosa? Y si se fijan, pues ahí es donde empiezan las rutas de reacción que veíamos, por ejemplo, con el potencial económico. ¿Desde dónde voy a partir? ¿Sí me explico? Entonces ahí tienen el reto de, ok, ¿qué pasa si me voy pues más atrás a fabricar el tolueno? ¿Sí? Pues probablemente tenga que comprar biomasa, por ejemplo, como dice la doctora Cindy, fraccionar esa biomasa, de ahí producir fenol, de fenol irme. ¿Sí? Esa es una de las rutas, hay muchas. Entonces, ahí cuidado con esa parte, sí, chicos, hay otras rutas ahí. Ya lo comentó la doctora Cindy, la cristalización y demás nada más son separaciones. Ustedes se centraron mucho en la separación de los isómeros, pero por ejemplo la ruta de biomasa no presenta ese problema. Entonces, es más selectiva en ese sentido. Sí, entonces, ojo ahí, nada más tengan cuidado con esa parte, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea su ruta, pues va a ser su proceso. Justamente lo que estamos buscando es que ya habíamos visto que los procesos ahora tienen métricas de sustentabilidad, deben ser baratos, deben de ser ambientalmente amigables y deben de ser socialmente responsables, vamos a dejarlo así. Sí, entonces, ojo, ahí hay que buscar tal vez alguna otra ruta con eso, ¿sí? Y bueno, creo que ya no sé si alguien tenga algún... ¿Qué pasa? Yo tengo una duda con respecto a, pues, el proceso que están planteando nos está ayudando por ejemplo, a partir de biomasa, creamos dos procesos, ¿no? O una de biomasa y una de, no sé, obtención de tolueno, ¿no? Aparte, agregarle al proceso. Y pues, ¿qué pasa si como esa ruta resulta ser más verde, pero nos sale mucho más cara? O sea, pero es un nuevo proceso que nosotros estamos planteando. ¿Podemos considerar ese proceso o nos tenemos que venir a las rutas que ya existen de refinación? O aquí es mi duda, o sea, no. Eso depende, creo que es esa pregunta, eso depende mucho del contexto económico, ¿sí? Y del contexto en general. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que y eso ha pasado, por ejemplo, mucho, por ejemplo, en el caso del SAF, de sus compañeros, por ejemplo, se va a prohibir SAF para 2030. Bueno, se va a prohibir el uso de combustible, por ejemplo, en Europa para 2030 de combustible fósil. Entonces, imagínense, o sea, no lo pueden producir a partir de ahí, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a tener que producirlo por las rutas verdes, a pesar de que sean más caras. Lo mismo ocurre aquí, ¿sí me explico? Ya empieza a haber legislaciones para empezar a dejar de usar esos productos, entonces ahí sería entonces cuestión de ver cómo son esas legislaciones, ¿sí? En ese sentido, yo les recomendaría que se fueran de todas maneras por la ruta verde. ¿Por qué? Porque de todas maneras para allá va la tendencia, ¿sí? Los primeros procesos o los procesos que son verdes no salen rentables a la primera vez, ¿sí?
hay que hacer iteraciones, ¿sí? Para mejorar los procesos, lo que se llama intensificarlos. Entonces, probablemente en su primera versión de proceso no vaya a ser rentable, pero no quiere decir que no vaya a ser rentable a futuro. Si me explico, el mercado cambia, por uno, y aparte ustedes también pueden mejorar el proceso, entonces es algo que vamos también a ver en futuros LPDs. Sí, entonces, sí, en ese sentido yo escogería la ruta verde. Sí, pues ahorita que se escuche. Ahorita céntrense en encontrar las rutas para la obtención. No se enfoquen, porque muchos están muy enfocados en el proceso, ¿no? En todo el proceso completo. Ya están viendo métodos de separación y todo eso. Entonces, no. Ahorita nada más enfóquense en encontrar las rutas de reacción. ¿Por qué rutas nosotros podemos encontrar ese producto? Ya después, como dice el doctor Gabriel, van a ir haciendo el análisis de todo el proceso. Y además los procesos se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando. Entonces, primero es una propuesta inicial. De hecho, por eso los proyectos terminales que son a partir de biomasa o de procesos verdes salen no rentables, no factibles. Pero la cuestión es tener una propuesta y ya con el paso de los años eso se va a ir modificando, ¿no? Pero entonces ustedes no se preocupen de que si es rentable o no es rentable. Ustedes ahorita investiguen todas las posibles rutas, entonces partiendo de lo verde, ¿no? Y vean que pues ya veremos cómo sale el proceso, ¿no? Entonces no se preocupen si ganan o no ganan. De todos modos, pues nada más estamos aquí viendo, digamos, jugando a hacer procesos, ¿no? Para que aprendan. Es lo importante. Gracias. Aquí qué bueno que lo comenta la doctora Cindy. Probablemente van a encontrarse, por ejemplo, se hacen por biomasa varios procesos que no son rentables, ¿sí? Pero ¿cuál les interesaría, por ejemplo, si encuentran 4 que no son rentables? Más Pues sacan rentable. el potencial económico y el que esté más cercano a la rentabilidad, ¿sí? En este caso, bueno, ustedes llamaron ganancia, pero en realidad es potencial económico, y probablemente ese potencial económico vaya a ser negativo, ¿sí? ¿Cuál deberían de centrarse de todas esas rutas? Pues el que esté más cercano a ser que Cero. positivo, ¿no? O cero, por lo menos que estén en el punto en el que no ganan ni pierden, ¿sí? Pero sí, por lo menos el más cercano al positivo. Sí, entonces ahí yo pienso que deberían buscar. Ahorita no se preocupen mucho por eso, ahorita lo que quiero, recuerden que cuál es el objetivo de este LPD, ya lo habíamos comentado. El objetivo de este LPD es hacer el estudio de mercado y nada más, aparte de las rutas de reacción, ahorita no nos vamos a meter en separaciones ni nada de eso. ¿Qué es lo que vamos a ver en el LPD2? Ahora sí, separación, porque ya vimos primero la reacción y después la ruta de integración de calor, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poquito precisamente sobre esa parte. No sé si tengan dudas, chicos. ¿Alguien? ¿O de alguien más? ¿O dudas sobre sus proyectos aprovechando? Aprovechando, estamos por aquí. Ahorita nada más céntrense en eso. Sí. Puras rutas de reacción. Que de hecho es lo que vamos a empezar a ver también en la parte de simulación. ¿Qué dijimos que vamos a ver a partir de ahora? Vectores, ¿sí? Vectores para que analicen sus rutas de reacción. Y lo que vamos a ver hoy, que es método de Guthrie, pues también nos va a ayudar a seleccionar esas rutas de reacción. ¿Sí? Entonces, ahorita nada, céntrense en puras rutas de reacción. Y costos, obviamente, y estudio de mercado, ¿no? También para ver, aquí en México, ¿en qué se usa el gileno, por ejemplo? ¿Para qué, en qué industrias? No, muchas gracias. ¿No saben todavía? ¿Para qué se usa el gileno? ¿O para qué quieren producir para gileno? Bueno, o sea, sí mencionaron, ¿no? Sí, bueno, es que el isómero que nos interesa se utiliza es un reactivo para la producción de otros componentes que se usan para termoplástico, bueno, plásticos principalmente. Y la mezcla de gilenos se utiliza como... ¿Qué era? Me parece como combustible, ¿no? Es así, la mezcla como tal, no recuerdo bien el dato, pero lo que nos interesa, pues sí es para eso. Sí, también porque eso es importante para la capacidad de la planta, ¿no? Bueno, es un factor, ¿no? Porque también si lo van a hacer a partir de biomasa, también eso influye. Pero bueno, es importante saber para qué industria va, para que vean cuánto va a ser la capacidad de producción. Ahí justamente les faltó nada más esa parte. ¿A quién le van a vender? ¿Sí? Para que definan su capacidad de planta. Pues ya, entonces enfóquense, todos los equipos enfóquense en eso. Rutas de reacción, análisis de mercado, cálculo de potencial económico, economía atómica y ya, nada más. Nada más. Más. Pero bien hecho, bien investigado. Ese es el problema, ¿no? Gracias, chicos. Aplauso. Muchas gracias, aplausos.
Sí. Ah, bueno, no, se queda. Ok, entonces nada, céntrense en esa parte, chicos. Sí, no despedimos más que el puro potencial económico y esas cositas, puras rutas de reacción. De aquí en adelante, ¿qué es lo que pasa? Digamos que esta sería como la parte de introducción y ya de aquí vamos a empezar a analizar sistemas de reacción. Bueno, hoy vamos a ver método de Guthrie, hoy y mañana, ¿sí? Y eso nos va a ayudar para seleccionar sistemas de reacción, ¿sí? Por ahí les mandé literatura ligera, ¿sí? Para que podamos empezar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Creo que esto es importante que lo veamos antes de seleccionar las rutas de reacción o antes de meternos a los reactores. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a seleccionar los tipos de rutas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poquito con el siguiente tema que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué tal sale. Déjenme decirles que este tema normalmente se veía en el LPD3, pero hemos decidido moverlo al 1. ¿Por qué? Porque batallaban mucho para seleccionar rutas. Se batalla mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, chicas? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que se conoce como método de Guthrie, ¿sí? Vamos a ver lo que es el método de Guthrie. ¿Para qué sirve el método de Guthrie, chicos? Bueno, el método de Guthrie sirve o normalmente se usa en la industria para hacer estimaciones de costos de inversión. De costos de inversión. ¿Y a qué me refiero con estimaciones de costos de inversión? Pues básicamente, ¿cuánto va a costar la planta? ¿Cuánto cuesta la planta o equipo? Ahora bien, seguramente se van a preguntar cómo demonios voy a estimar ya el costo de la planta si ni siquiera tengo los equipos. Bueno, muchos creen que realmente la estimación de los costos de inversión se requiere el diseño del equipo riguroso y no es cierto, ¿sí? No necesitamos el diseño del equipo riguroso para empezar a estimar los costes de inversión, ¿sí? ¿Qué necesitaría yo para empezar a estimar algunos costes de inversión? No es necesario ni siquiera que tenga cuántos platos va a tener la columna, no es necesario saber si, por ejemplo, voy a tener un intercambiador de tubos y corazas, si ese intercambiador va a tener arreglo cuadrado, triangular, n tubos, va a tener n pasos, no es necesario llegar a ese nivel de detalle, ¿sí? Simple y sencillamente es tener los conceptos de más o menos cuánta energía podría requerir, ¿sí? Y esa energía, pues cuánto calor necesito transferir y eso con ese calor yo podría, por ejemplo, estimar de manera muy rápida, pues cuáles serían las dimensiones de ese intercambiador y cuánto podría costar, sin necesidad de hacer un diseño súper riguroso. Si se fijan, para hacer el intercambio de calor que necesito, pues puros datos de termodinámica, ¿sí? MCPs, las entalpías, ¿sí? Los calores, el MCP delta T, ¿sí? Y calores latentes. Entonces, si yo quisiera diseñar un intercambiador, si quisiera estimar el costo de un intercambiador, no es necesario que me meta el diseño riguroso de ese intercambiador, ¿sí? Lo mismo ocurre con otros equipos. Si yo voy a analizar un sistema de reacción, no es necesario que me ponga a calcular el volumen del reactor, ¿sí? Podré estimarlo simple y sencillamente con una relación de volúmenes de entrada de reactivos, entonces no es necesario que yo necesite diseñar el equipo de manera rigurosa para estimar un costo preliminar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de ver el método de Guthrie ahorita? Una de las ventajas del método de Guthrie, de verlo ahorita, es uno, que les va a permitir cuando ya tengan su planta ya bien rigurosa y demás, poder estimar ese costo de inversión, y dos, que les va a permitir hacer lo que nosotros llamamos el análisis tecnoeconómico, ¿sí? El análisis tecnoeconómico.
¿Y qué viene siendo el análisis tecnoeconómico? Pues, por ejemplo, simplemente a partir de un balance de materia y energía, ¿sí? Yo pudiera estimar, por ejemplo, un área de un intercambiador y sin necesidad de hacer el diseño de ese intercambiador, yo podría estimar el costo solo con el área. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, les vuelvo a repetir, de un reactor, pues yo podría simple y sencillamente suponer una capacidad, un volumen, ¿sí? Y a partir de ese volumen ver cuál podría ser la ruta de reacción, ¿estamos de acuerdo? Y por eso es que me gustaría que viéramos esto a la par que vamos a ver simulación de procesos y reactores para que vean cómo se puede utilizar esto en el método o en la selección de rutas de reacción. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí. Una estimación para cada una de las rutas. ¿Sí? Es una estimación para cada una de las rutas. Recuerden que lo que estamos haciendo es un análisis, o lo que vamos a hacer es un análisis tecnoeconómico, ¿sí? Vamos a hacer una estimación preliminar de los costes, ¿sí? Sin hacer el diseño de los equipos, es una estimación preliminar de cuánto deberían de costar con balances de materia y energía, ¿sí? Y a partir de eso, pues seleccionar o decantarnos por una ruta o por otra, ¿sí? No es necesario, vuelvo a repetir, que yo diseñe el equipo para empezar a estimar algunos costos, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que una reacción se lleva 600 grados, yo ya incluso nada más con saber el rango de temperatura, yo sé que no voy a necesitar vapor de agua para calentar. Probablemente vaya a requerir calentamiento de fuego directo y eso ya implica un costo, ¿sí? Entonces yo no necesito diseñar ese intercambiador para saber que eso va a ser más caro, pero sí puedo seleccionar o sí puedo ver cuál va a ser la ruta que va a ser más barata en función de algunos parámetros como temperaturas, flujos, ¿sí? Y cositas así, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja, vuelvo a repetir, del método de Guthrie, que nos permite hacer estudios muy rápidos de esto? Y también, si yo ya tengo la planta diseñada rigurosa con número de platos, si es condensador parcial, total, por ejemplo, en el caso de una columna de destilación, si es plato tipo SIF, eso también lo puedo hacer o puedo sacar los costos muy rigurosos con el método de Guthrie, ¿sí? Entonces yo puedo sacar tanto costos muy rigurosos como costos muy preliminares, ¿sí? Entonces esa es una ventaja de verlo ahorita, ¿estamos de acuerdo? No sé si, por ejemplo, ya llevaron transferencia de calor, ¿sí? ¿Qué necesitan para determinar un área de un intercambiador de calor? ¿Qué necesitarían, por ejemplo, para determinar un área de un intercambiador de calor? Sin hacer el diseño, número de pasos, ni nada de eso. Es importante que vayamos recordando, que vayan viendo qué necesitan. ¿Flujos, temperaturas? ¿Seguros? ¿No les dijeron el intercambio de calor fuera de la ecuación de diseño de un intercambiador de calor? ¿No les dijeron que, por ejemplo, es el calor transferido es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por el delta T medio logarítmico? Con esa ecuacioncita yo puedo estimar rápidamente sin necesidad de diseñar un intercambiador el costo que podría tener un intercambiador de calor. ¿Qué necesitaría? Por ejemplo, ya vamos a ver que hay dimensiones características de cada equipo. En el caso de intercambiadores, la dimensión característica con la que se estima es el área. Y se fijan, yo no necesito estar diciendo cuántos tubos, pasos y demás, ¿sí? Simple y sencillamente con el área yo podría estimar cuánto me costaría un intercambiador, por ejemplo, de tubos y coraza, un intercambiador de tubos concéntricos, un intercambiador de serpentina. Entonces yo podría ir estimando esos costos sin necesidad de diseñar el equipo. Los puedo estimar rápidamente. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, la ventaja de hacer esto es que podemos hacer estimaciones muy rápidas y no es necesario tener el diseño riguroso del equipo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Les digo, me sirve, vuelvo a repetir, para hacer estimaciones de costos muy rigurosas, desde que yo ya tengo el equipo así ya súper diseñado, hasta estimaciones muy preliminares. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo que vamos a hacer son estimaciones preliminares y a medida que vayamos avanzando, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esas estimaciones se van a hacer cada vez más finas. ¿Estamos de acuerdo?
Básicamente nos vamos a decantar ahorita por una ruta que sea barata, vamos a decirlo entre comillas, ¿sí? Pero de ahí pues podemos irnos decantando, se va a ir afinando ese valor del costo. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Si a lo mejor yo estimo un costo de $500,000 para un equipo, a lo mejor conforme vayamos avanzando en el LPD no van a ser 500,000, van a ser 387,000, ¿sí? Vamos a ir avanzando y refinando estas partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Entonces, vamos a ver el método de Guthrie precisamente para hacer lo que se conoce un análisis tecnoeconómico, ir a empezar a seleccionar las rutas de reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que voy a hacer, y ojo, aquí importante, el método de Guthrie es para estimación de inversión. ¿A qué creen que se refiera la inversión, chicos? Al costo del equipo, así es. Cuando yo trabajo o cuando yo tengo una planta, chicos, por ejemplo, en el caso de un proceso químico, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos dos tipos de costos, ¿sí? El costo de inversión, ¿sí? Y el costo de operación. Vuelvo a repetir, no es necesario que yo tenga el diseño riguroso de la planta para estimar uno o estimar el otro, ¿sí? Yo con un diseño muy preliminar o simplemente con pues casi con unas temperaturas, podré estimar un costo de inversión y también puedo estimar un costo de operación, ¿sí? Saber más o menos como qué tipo de servicio necesitaría, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. El método de Guthrie, ¿para qué sirve? Pues sirve para esta parte, el costo de inversión, ¿sí? Y el costo de inversión está muy asociado con el costo, bueno, no está muy asociado, está directamente relacionado con el costo de ¿qué? De equipos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este está relacionado directamente con el costo de equipos. Lo que vamos a hacer es una estimación preliminar de cuánto me costaría un equipo simple y sencillamente si yo nada más tengo temperaturas, ¿sí? ¿Cuánto podría estimar yo si nada más tengo flujos? Vamos a hacer estimaciones muy rápidas y después las vamos a ir refinando ya con el diseño del equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Aquí cosa importante, en el caso de los costos de operación, ¿a qué creen que se refieran con los costos de operación? Yo necesitaría probablemente energía, ¿estamos de acuerdo? Así es, voy a necesitar energía para el proceso, ¿sí? Y esa energía seguramente va a venir de algún lado, de una quema de un combustible, de algo, o por ejemplo, eso también va a depender de qué tipos de servicios vaya a requerir la planta, ¿sí? Si va a requerir servicios, por ejemplo, de vapor de media, alta, baja presión, ¿cómo vamos a saber eso, chicos? No es necesario, vuelvo a repetir, que yo haga el diseño del equipo, ¿sí? Si yo conozco la ruta de reacción y sé más o menos el rango de temperaturas de esa ruta de reacción, yo puedo saber más o menos cuánta energía voy a requerir y qué tipo de servicio, vapor de alta, media, baja presión, ¿sí? Calentamiento de fuego directo y con eso puedo hacer un estimado de cuánto costaría eso sin necesidad de hacer el reactorcito, ¿sí? Con los puros intervalos de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces estos costos de operación normalmente están muy relacionados con costos de energía, ¿sí? Están relacionados con costos de enfriamiento, ¿sí? Yo también necesito enfriar, ¿sí? Y ese enfriamiento me puede llegar a costar también, ¿sí? Dependiendo de a qué temperatura necesite yo enfriar, ¿sí? Si yo necesito enfriar, por ejemplo, a temperatura ambiente, pues voy a usar agua. Si necesito enfriar más abajo, pues necesito usar algún refrigerante, no sé, el refrigerante R134, por ejemplo. Entonces, eso ya me depende del tipo de temperatura, ¿sí? Entonces, no es necesario, vuelvo a repetir, que yo diseñe el equipo para saber ciertas cosas del proceso que va a requerir. Entonces, la idea de esto es simplemente hacer un estudio que se conoce, vuelvo a repetir, como el análisis tecnoeconómico. Yo tengo diferentes rutas y a partir de algunos estimados previos yo me puedo decantar por una o por otra y puedo refinar esto tan a fondo como yo quiera. ¿Estamos de acuerdo?
¿Dudas, preguntas? Y bueno, recuerden que aquí lo que tenemos, aquí vamos a hacer uso de una partecita o bueno, de una parte que ya habíamos hablado. No sé si recuerdan del total annual cost o costo anual total. Este va a ser un parámetro que vamos a estar utilizando después, ¿sí? El TAC o CAT, ¿sí? Recuerden que el TAC, pues es básicamente el costo de inversión. Este va a ser uno de los parámetros que vamos a estar usando, costo de inversión, el tiempo de recuperación, que normalmente va de 5 a 10 años. Y esto pues es el costo de operación. El costo de operación, ¿sí? Es básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso de método de Guthrie, chicos? Ahorita en el método de Guthrie nos vamos a estar centrando en hacer estimaciones muy preliminares de los costes de inversión, ¿sí? Y estas estimaciones las podemos hacer incluso solo teniendo flujos, ¿sí? O sea que si ustedes tienen una capacidad de planta, pues podríamos empezar a hacer un estimado. Entonces es importante que vayan definiendo para sus proyectos su capacidad. Entonces el método de Guthrie se centra principalmente en esta parte, los costes de inversión. ¿Cuál es el objetivo también de verlo ahorita? Pues que se vayan curtiendo en el método de Guthrie. ¿Por qué? Porque el método de Guthrie también les va a ayudar a seleccionar qué tipo de intercambiador, qué tipo de reactor, qué tipo de equipo van a necesitar como función de la capacidad. Porque me ha llegado o me ha tocado ver en algunos PTs que diseñan, por ejemplo, intercambiadores de tubos y coraza que son bien minis, ¿sí? Intercambiadores así pequeñitos que cuestan $500,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron mal estimación de costes, ¿sí? No supieron seleccionar bien su intercambiador y no supieron estimar el coste. Sí, entonces la idea de esto es que nos vayamos curtiendo en la selección de los equipos y en la estimación de los costos a lo largo de los LPDs. ¿Estamos de acuerdo? Porque normalmente esto se veía en una semana y no les alcanza en una semana a ver todo esto. Esto es de mucha práctica, ¿sí? Entonces la idea es que los costes les ayuden a seleccionar los equipos y les ayuden a que ustedes también puedan ir refinando esos costes de planta. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Ok, entonces vamos a ver esta parte del método de Guthrie. Entonces, el método de Guthrie, chicos, es un método que no es particularmente muy nuevo, ¿sí? Es un método que surge por ahí del año de 1968, ¿sí? Entonces, este es bastante antiguo, ¿sí? Surge principalmente del año de 1968 y sí. ¿Y cómo surge este método? Pues bueno, este método surge principalmente de un estudio que se hizo en diferentes plantas, ¿sí? Se tomaron, no recuerdo si fueron como 60, 70 plantas diferentes y se vieron equipos comunes en esas plantas y se sacaron correlaciones para esos equipos, ¿sí? Bueno, a pesar de que es muy viejito el método de Guthrie, chicos, el método de Guthrie sigue siendo el mejor método para estimación de costes. Entonces, es el mejor método, o por lo menos el más común, para estimación de costos. Si ustedes algún día van a una planta, por ejemplo, si tienen la fortuna de trabajar en Pemex o qué sé yo, y necesitan hacer un cambio de intercambiador de calor, ¿sí? Pues una manera de estimar el costo rápidamente es con el método de Guthrie, ya después lo comprueban con el proveedor, pero una manera de estimarlo rápidamente es con el método de Guthrie. Esto se usa bastante en la industria, ¿sí? Entonces es el más común de todos los métodos de estimaciones de inversión. No es el único, está otro que es el método de Lang, por ejemplo. Hay varios, pero este es el más común. ¿Por qué es el más común? Vuelvo a repetir, porque me permite estimar diseños muy rigurosos, como costos muy preliminares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el método de Guthrie?
Bueno, el método de Guthrie consiste en dividir la planta o equipos. Bueno, vamos a ponerle más que planta, dividir los equipos de una planta, los equipos de una planta en módulos. ¿Sí? Y desde aquí viene la parte importante para selección de equipos. ¿Sí? Entonces, el método de Guthrie consiste en dividir los diferentes equipos en módulos. ¿Y qué son los módulos? ¿Sí? Vamos a ejemplificar en qué consiste un módulo. ¿Sí? Para los que están llevando ahorita procesos de separación, pues bueno, yo siempre pongo de ejemplo una columna de destilación. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí una columnita de destilación. ¿Sí? Para fines prácticos de una planta, la columna de destilación, ¿qué es, chicos? ¿Es un equipo, varios equipos? ¿Cómo sería? ¿O cómo la consideramos normalmente? Es como si fuera, bueno, normalmente se considera en un diagrama de proceso como un solo equipo, ¿sí? Columna de destilación y ya vienen ahí pegados sus intercambiadores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿en qué consiste el método de Guthrie? Sí, el método de Guthrie me dice, yo tengo que separar esto en módulos. ¿Qué son los módulos? Bueno, los módulos son los equipos o partes de un equipo mayor. ¿Sí? Entonces los equipos, o bueno, vamos a poner de aquí para que no sea redundante, vendrían siendo equipos auxiliares. Entonces vendrían siendo equipos auxiliares o partes de un equipo mayor. En el caso de la columna de destilación, ¿cuáles serían los módulos? ¿Cuántos módulos habría en una columna de destilación? Bueno, hay varios módulos, ¿sí? En este caso yo tendré un módulo que sería ¿qué? Un módulo sería el condensador. Otro módulo sería el reboiler. Otro módulo sería la coraza, propiamente lo que cubre la columna, sería la coraza. Y otro módulo, ¿cuál pueden ser? Bueno, en este caso son muchos módulos, serían los platos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Entonces, esos son los módulos que conforman, por ejemplo, una columna de destilación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por ejemplo, en el caso de un reactor, ¿sí? ¿Puedo borrar esto de aquí? Por ejemplo, vamos a ver que yo tengo aquí el caso de un reactor. Tengo un reactorcito de tanque agitado, ¿sí? O bueno, puedo tener un reactorcito de tanque agitado. Puedo tener reactores de flujo pistón. Y vamos a suponer que ustedes se han decantado por una reacción exotérmica, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los módulos de un reactorcito? Pueden ser la chaqueta de enfriamiento. Así es. Entonces aquí, bueno, aquí no la muestro, pero puede ser la chaqueta de enfriamiento. ¿Sí? Aquí. ¿Qué otra cosa podría ser? Puede ser la chaqueta de enfriamiento, puede ser también propiamente lo que se llama la coraza. Y puede ser lo que es el agitador. ¿Sí? En el caso ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un PFR, pues puede ser tanto el tubo concéntrico como también la chaqueta de enfriamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se pueden dividir en diferentes módulos. ¿Estamos de acuerdo?
Si yo no tengo, por ejemplo, el diseño de una columna de destilación, chicos, no sé cuántos platos tiene esa columna, pues a lo mejor no puedo sacar el costo preliminar de esto. Pero ¿qué sí podrá sacar de costos preliminares, chicos? Los intercambiadores, los reboilers y los servicios auxiliares que necesito, y eso me puede a mí ir dando una idea de hacia dónde tengo que ir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguramente ahorita en esta parte preliminar, yo no voy a poder estimar el costo completo de la columna. ¿Por qué? Porque seguramente no voy a saber cuántos platos, no voy a saber el volumen de la columna, pero ¿qué sí puedo saber? Pues algunos puntos como intercambiadores de calor, ¿sí? Como el tipo de servicios, y eso a mí me puede ir dando una dirección hacia dónde yo tendría que ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Entonces, la idea que vamos a hacer ahorita no es meternos a diseñar o a estimar costos muy rigurosos. Vamos a practicar, obviamente, qué pasaría si yo ya tuviera el diseño riguroso de todo, pero la idea es simplemente ir estimando de algunos equipos. Ya lo vamos a ir viendo en la parte de simulación, ¿sí? La idea es que a partir de ahora esto que veamos, pues se vaya empatando mucho con la parte de simulación, ¿sí? Que no queden desconectadas. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Entonces, básicamente en eso consiste el método de Guthrie. Yo necesito dividir yo necesito dividir mis componentes en módulos y al final, ¿cómo creen que sería el costo del equipo, chicos? ¿Cómo creen que sería igual el costo del equipo? El costo del equipo, pues es el costo, la suma del costo ¿del qué? De los módulos, ¿sí? El costo del equipo, pues sería el costo del condensador, del hervidor, de la coraza y de qué, chicos, de los platos. ¿Estamos de acuerdo? No se preocupen, bueno, los que llevan procesos van a practicar esto porque el examen incluye estimación de costos. Entonces voy a pasar las ecuaciones para eso. ¿Sí? Entonces, ¿dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Entonces, ¿qué es igual el costo del equipo? Pues es igual a la suma de los costos de cada uno de los módulos. Vuelvo a repetir, como ahorita es un estudio preliminar, seguramente yo no voy a poder estimar todos los módulos, pero sí me voy a poder dar una idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué sería? Pues sería la suma del costo del condensador, de la coraza, de los reboilers y de los platitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Entonces, ¿cómo empieza este método? Si se fijan aquí el problema, pues va a radicar principalmente en esta parte de aquí, en calcular el costo de los módulos y por ahí les pasé algunas ecuaciones, algunas correlaciones que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Entonces, nada más tengan en cuenta que aquí un módulo, pues, ¿qué es? Es un equipo, en pocas palabras, un condensador, un intercambiador, una coraza, un plato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene un módulo, chicos? Un módulo normalmente va a tener una dimensión característica. Aquí, ojo, importante, yo no estoy diseñando el equipo en función de cuántos tubos o demás, o no estoy estimando el costo en función de cuántos tubos, lo voy a hacer en función de alguna dimensión característica, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de intercambiadores, yo no necesito saber, vuelvo a repetir, cuántos pasos tiene ese intercambiador, cuál es la dimensión característica aquí, el área, ¿sí? Yo con la pura área puedo hacer una estimación de cuánto costaría un intercambiador u otro, ¿sí? En el caso de reactores, ¿cuál puede ser la dimensión característica? Pues normalmente es el volumen. Seguramente yo no voy a conocer el volumen de reactor en una primera línea, pero ¿qué podré hacer? Pues podré estimar un volumen a partir de un flujo de entrada, ¿sí? Sin necesidad de las reacciones y demás, podré estimar un volumen rápido, ¿sí? Y con eso, pues,
poder estimar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de compresores, la dimensión característica es la potencia del compresor. Básicamente, cuánta energía va a gastar el compresor, ¿sí? Y yo puedo hacer estimaciones rápidas si yo sé que tengo que pasar, por ejemplo, de un gas de, no sé, de una atmósfera a 20, yo puedo hacer una estimación rápida de cuánto necesitaría de energía sin necesidad de diseñar el compresor, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? No sé si ya vieron eso o si llevaron alguna materia para estimar potencias de compresores o demás. ¿No? Sin necesidad del diseño del compresor. ¿No? Bombas, estimación de potencias de bombas tampoco. ¿No? Entonces yo no necesito tampoco diseñar la bomba para saber cuánta es la potencia que va a tener, ¿sí? Entonces eso es lo que necesito que veamos aquí, ¿sí? Simplemente con la potencia yo puedo estimar más o menos cuánto va a costar sin necesidad de saber el tipo de bomba ahorita preliminar, ¿sí? O cómo va a ser las características per se de esa bomba. Ya más adelante pues sí lo sabremos, pero ahorita no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay maneras preliminares de estimar esas potencias, de estimar esos volúmenes y esas áreas. Les acabo de mostrar una de intercambiadores, ¿sí? Q es igual a U por A por la delta T media logarítmica, ¿sí? No necesito ni siquiera diseñar nada de más. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, entonces vamos a utilizar el método de Guthrie, ¿sí? Y para el método de Guthrie, ¿sí? Vuelvo a repetir qué es lo que vamos a necesitar identificar. Vamos a necesitar identificar las áreas características o las dimensiones características que necesito para ese equipo. Por ahí les mandé, ¿sí? Básicamente, pues aquí se me pasó descargarlo, dejen descargo lo que les mandé. Por ahí les mandé, pues básicamente, este archivito, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Déjenme ver aquí donde... Aquí ya no sé dónde lo guardé. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Fórmulas de estimación de costes. No se guardó. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son esas dimensiones características? Pues eso depende mucho del tipo de fórmulas que se están usando. Ustedes aquí tienen pues las fórmulas de los costes de inversión. Y aquí vienen diferentes tipos de equipos, centrífugas, compresores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Centrífugas, compresores, ¿sí? Secadores, colectores de polvo, evaporadores. Y si se fijan, aquí viene una pequeña cosita que es la capacidad en unidades. Esta capacidad en unidades, pues es la dimensión característica, ¿sí? Nosotros no diseñamos o no estimamos costos en función de cómo es ese costo, sino en función de cuál va a ser su capacidad, ¿sí? Entonces, ¿bueno? Ya, no estoy compartiendo pantalla. Ya puedo compartir toda la ventana, ¿verdad? Ok. Entonces, yo aquí podría hacer esa estimación, chicos, en función de las capacidades. Sí, para compresores, ¿qué necesitaría estimar yo, chicos? Pues la capacidad del fluido, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar mover ese fluido? Al menos energéticamente, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de evaporadores, pues ¿cuál es el área de ese evaporador? Que lo puedo estimar básicamente con un balance de ¿qué, chicos? De energía, ¿no? Lo mismo con un compresor, puedo estimarlo con un balance de energía, ¿sí? En el caso de un intercambiador, pues pudiera estimar esas áreas con ¿qué? Con un balance de energía, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es necesario ahorita que los diseñemos, ¿sí? Probablemente equipos y reactores, pues eso sí, pero al menos no todos. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el método de Guthrie, chicos, chicas? Vamos a empezar a ver los pasos para el método de Guthrie. Ahí es que
Se cayeron todos. Entonces, el método de Guthrie, chicos, tiene varios pasitos que los voy a poner aquí, ¿sí? Entonces, el paso número 1 para el método de Guthrie, paso número 1 es obtener lo que se conoce como el costo base, ¿sí? El costo base normalmente está referido, ¿sí? Está referido al material, ¿sí? De acero al carbón. Acero al carbón, ¿sí? Yo voy a suponer que mis equipos están construidos en acero al carbón. De hecho, esto está bonito también porque les permite hasta seleccionar el tipo de material, ¿sí? Por ejemplo, si tienen por ejemplo, no sé, pueden seleccionar entre acero al carbón, acero inoxidable y ver cómo varían los costes, ¿sí? De seleccionar un equipo u otro, ¿sí? O por ejemplo, si van a tener una planta en la que van a utilizar agua, pues no van a utilizar acero al carbón, ¿sí? Sus equipos van a ser de acero inoxidable, entonces pueden hacer las estimaciones de eso, ¿sí? Pueden hacerlo de acero 316, 304, y ahí sí. Entonces, aquí es primero estimar el costo base. Normalmente este costo base está seleccionado, está referido como acero carbón, como material, ¿sí? Y dependiendo del tipo de ecuaciones, ¿sí? Pues pueden estar referenciados a un año en particular. Entonces, están referenciados a un material y a un año. Sí, ustedes pueden hacer incluso proyecciones de cuánto les costaría esto años después, ¿sí? En el caso, de dónde vengan las ecuaciones, por ejemplo, en este caso estas ecuaciones están referenciadas al año 2001, las DS que les pasé ahí. Si vamos a utilizar esas ecuaciones, todas esas ecuaciones o esos costos están referenciados al año 2001, pero los podemos actualizar, ¿sí? Dependiendo de dónde tomen las ecuaciones, estas van a estar referenciadas a diferentes años. Literal, ustedes pueden ir, buscar las ecuaciones y les debe de reportar el material para el que están y el año en el que se estimó, ¿sí? ¿Cuál puede ser un buen lugar para encontrar estas ecuaciones si no las encuentran ahí? Hay un journal que se llama el Chemical Engineering. Ese es siempre se me olvida cómo escribe Engineering. Bueno, Chemical Engineering Journal, ¿sí? Aquí normalmente van a encontrar datos o parámetros de costos para diferentes equipos, ¿sí? Y normalmente les tienen que reportar el carbón, bueno, el material para el que están hechos y el año para el que están referenciados, ¿sí? Entonces, esto es normalmente donde lo reportan en el Chemical Engineering Journal, ¿sí? Literal, busquen así Guthrie Equations para algún equipo que esté ahí raro, no sé, algún fermentador, por ejemplo, y van a encontrar la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un buen lugar es el Chemical Engineering Journal, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto. Paso número 2, ¿sí? Entonces, tengo que estimar, bueno, antes del paso número 2, tengo que estimar el costo base del equipo, ¿sí? Y dependiendo también de la ecuación o de donde tengan la referencia, pues este costo base va a tener diferente nomenclatura. En nuestro caso, este costo base va a tener la nomenclatura de CP0, ¿sí? Entonces, yo necesito estimar el costo base o el CP0. Normalmente, para estimar el costo base, pues yo voy a utilizar una ecuación que es de la siguiente forma. K1 más K2 por el logaritmo, ¿sí? De la longitud característica. Entonces, normalmente ustedes van a encontrar pues una ecuación como esta. De todas maneras, vienen aquí, ¿sí? Lo que les pasé básicamente es el formulario. ¿Cuál es la ecuación del costo base de aquí, chicos? Pues es esta que está aquí, ¿sí? Bueno, aquí es logaritmo base 10. Esto es logaritmo base 10, ¿sí?
Y aquí está esta ecuación que viene aquí, de ecuación A1, de que después es de ecuación del costo base. ¿Sí? ¿Y de qué creen que dependa esa ecuación, chicos, chicas? Pues este costo base o esta ecuación, ¿de qué creen que dependa? Tipo de equipo y depende también de la capacidad. Entonces, esto depende del tipo de equipo y de la capacidad. Y ya lo acabamos de ver ahorita. Yo voy a tener, ¿qué creen que sea K1, K2 y K3, chicos, chicas? Son constantes. ¿Y qué creen que sea la A? La dimensión característica. ¿Estamos de acuerdo? El área, la potencia, el volumen, ¿sí? Entonces, lo que está acá, chicos, es literal los diferentes coeficientes para los diferentes intercambiadores de calor. Y esto se me hace muy bonito, ¿por qué? Porque la estimación de los costos base, yo con costos, puedo saber más o menos qué tipo de equipos podría yo requerir. Y pongo un ejemplo, estas son las ecuaciones graficadas básicamente, ¿sí? Es el costo base, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un área mayor a 10,000, pues ¿qué necesitaría un intercambiador de tubos largos? Si yo tengo áreas menores a 1 metro cuadrado, pues a lo mejor yo necesito un evaporador de película, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacidad, pues yo puedo seleccionar el tipo de qué, chicos, de equipo, que creo que es lo que normalmente nunca se hace, ¿sí? Por eso es que luego me ha tocado que diseñan intercambiadores de tubos y coraza para capacidades que no corresponden, ¿sí? Y esto lo podemos hacer para cualquier equipo. Dependiendo de la capacidad, pues yo puedo seleccionar un equipo u otro, ¿sí? Para intercambiadores, les digo, esto está referenciado al año 2001, por ejemplo, para reboilers. Puedo seleccionar de 10,000 a 100 reboilers tipo Kettle, de 10,000 o de 10 a 10,000 reboilers tipo U, y para menores a 10, pues ya no necesito más que un reboiler de tipo espiral. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar en función de qué, chicos, de la capacidad, ¿sí? No es necesario que diseñe el equipo con la pura área. ¿Dudas, preguntas? Entonces se empieza con la estimación del costo base. Recuerden, en este caso está referenciado al año 2001, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el paso número 2? Bueno, el paso número 2 es corregir el costo por factores de presión. Por factores de presión. ¿A qué me refiero? Supongamos que ustedes ya investigaron cuál es su ruta de reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y a lo mejor determinan que esa ruta de reacción se tiene que llevar a cabo a temperaturas de 200 a 300 grados y presiones de 15 a 40 atmósferas, ¿sí? Que fue lo que determinaron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no es lo mismo construir un equipo que opera a presión ambiente que uno que opera a altas presiones, ¿sí? El costo va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Dependiendo del tipo de equipo, ¿sí? Pues yo voy a tener que corregir ese costo en función de la presión, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí literal es corregir el costo base como función de la presión, ¿sí? Y aquí pues vamos a tener dos tipos de ecuaciones. ¿Puedo borrar esto de acá arriba? Entonces, aquí voy a tener dos tipos de ecuaciones para corregir esos costes de inversión, ¿sí? Para recipientes, vamos a poner ecuación para recipientes. Y aquí en recipientes, ¿qué pueden ser? Pueden ser columnas, reactores de tanque agitado, los STRs, pueden ser tanques flash, cualquier equipo que básicamente tenga un recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación se utilizaría? Normalmente este factor de presión, o vamos a poner FP, ¿qué creen que sea, chicos? Pues el factor de corrección de presión. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser FP es igual a, les pongo la ecuacioncita,
¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Entonces, pues bueno, ahorita lo vamos a dar de esta manera. Entonces, esa es la ecuacioncita que vamos a usar para estimar los factores de presión. Ahorita les digo qué es cada cosa, ¿sí? D es el diámetro del recipiente. Ahorita probablemente no vayamos a estar estimando recipientes, ¿sí? Porque necesitamos dimensionarlos. Pero, pues bueno, D es el diámetro del recipiente. Este diámetro normalmente está en metros, ¿sí? Y P, pues es la presión, ¿sí? La presión manométrica del recipiente. Como sé que ustedes ya llevaron LPQ y demás, que es la presión manométrica, ¿no? Sí, lo deben de haber en balance, es que es la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica, chicos? Más que, más algo. Nah. No, es básicamente la presión de recipiente menos la presión atmosférica. ¿Sí? La presión de recipiente menos la presión atmosférica. Si el recipiente opera a 18 atmósferas, pues la presión manométrica serían 17. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. ¿Dudas, preguntas? Entonces, ese vendría siendo la presión para el recipiente. Entonces, si nos estamos dando cuenta que como simplemente conociendo los intervalos de presión, pues ya me puedo dar una idea de, pues, qué tan cariñoso va a ser el recipiente, ¿no? Ok, entonces, ese sería para recipientes y para otro tipo de equipos, ¿sí? Otros equipos. Entonces, los recipientes tienen su propia ecuación. Y los otros equipos, ¿cuáles creen que sean los otros equipos, chicos? Intercambiadores, centrífugas, pues todo lo demás que se puedan imaginar, ¿sí? Los otros equipos van a utilizar la siguiente ecuación, logaritmo base 10 de FP. FP normalmente pues es el factor pressure, ¿sí? Factor de presión, ¿sí? Se le conoce así. Y esto es C1 más C2 por el logaritmo base 10 de la presión más C3 por el logaritmo base 10 de la presión al cuadrado. Entonces, para cualquier otro recipiente, chicos, vamos a usar esta presión. Bueno, aquí me faltó decirles que esta presión manométrica está en bares. Sí, ahí me faltó decirles. Entonces, eso está en bares. ¿Qué creen que vaya a ser C1, C2 y C3, chicos, chicas? Son constantes, ¿sí? ¿Dónde creen que voy a ir a buscar esas constantes? Normalmente ya hay fórmulas, ¿sí? Estas se conocen como las fórmulas de Guthrie, ya las tenemos. Es ir a buscar las formulitas aquí de factores de presión. ¿Dudas, preguntas? Estas están más abajo. ¿No hay dudas, preguntas? Aquí están justamente las formulitas que les estoy mostrando, ¿sí? Y aquí están los coeficientes, ¿sí? Algunos no van a llevar corrección, otros sí, eso ya va a depender. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces las ecuacioncitas se las estoy mostrando aquí, ¿sí? Vienen debajo de los costos base y aquí vienen los coeficientes, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces ya está esa parte. Entonces, tengo que corregir, o bueno, tengo que calcular el costo base. El paso número 2 es calcular el factor de corrección por presión, ¿sí?
Ok, ¿qué creen que puede haber de paso 3, chicos, chicas? Ya corregí la presión. ¿Qué creen que pudiera yo, temperatura? Otra cosa, chicos. ¿La temperatura me va a afectar? Pues, depende, pero ¿qué tendría más influencia, chicos? Pues el tipo de material, ¿sí? El tipo de material me va a influir qué rango de temperaturas puedo usar, ¿sí? O qué tipo de material puedo usar para cierta aplicación. Por ejemplo, si voy a trabajar con ácidos, pues no voy a trabajar con acero al carbón. Debo de trabajar con acero inoxidable que resista la corrosión, ¿sí? Entonces, otra cosa que yo necesito tomar en cuenta, pues, ¿qué creen que es? Seleccionar el factor de material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que vayan seleccionando una ruta o que seleccionen ustedes una ruta, chicos? Porque esa ruta me va a decir condiciones de presión, temperatura y me puedo ir seleccionar por ya tipo de material para construcción de planta, ¿sí? Sin necesidad de tener los equipos, yo ya puedo saber todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitaría? Sería el paso número 3. Paso número 3, ¿sí? Sería seleccionar y corregir el costo por tipo de material. Entonces yo ya puedo seleccionar el costo, puedo corregir el costo de ese proceso seleccionando el tipo de material, ¿sí? Y normalmente lo que vamos a hacer es obtener un factor que se llama FM, ¿sí? Factor de material, ¿sí? Y ese factor de material literal es un factor que nosotros vamos a ir y buscar, y lo único que me va a decir ese factor de material es qué tan caro va a ser un equipo con respecto a otro, ¿sí? Aquí están los factores de materiales, ¿sí? Bueno, aquí están los tipos de equipos, qué significa cada cosa, los tipos de materiales que pudiera utilizar, ¿sí? Acero inoxidable, níquel, ¿sí? Son algunos de los equipos, cobre, y aquí están algunos factores. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Entonces, los factores de materiales normalmente se les conoce como FM, y normalmente, ¿de dónde lo sacan? A ver, dice que es la tabla 3. Vamos a ver, ¿dónde está la tabla 3? Vamos a ver, ¿dónde está la tabla número? Está la tabla 4. Entonces, ¿dónde están esos factores de material? ¿Sí? Bueno, aquí tengo que buscar la tabla 3, si no lo pueden ir a buscar aquí, ¿sí? Los factores de material literal es simplemente un factorcito que me dice qué tan caro es un equipo con respecto a otro. Lo que yo voy a encontrar es, por ejemplo, para acero inoxidable, acero inox, a lo mejor yo voy a encontrar que el factor de material es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que me sale 4 veces más caro comprar un intercambiador de acero inoxidable que de acero, ¿qué? Al carbón. Sí, entonces lo que vamos a buscar aquí nada más es este factorcito que lo pueden sacar. Bueno, aquí no me voy a poner a buscar la tabla, pero ahí viene la tabla 3. O lo pueden sacar directamente de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, ¿qué sería o cuál sería el paso número 4? Paso número 4 sería el costo de módulo desnudo. Vamos a calcular algo que se conoce como costo de módulo desnudo. Sí, bueno, lo pueden encontrar o simplemente costo del módulo. Este es CBM. ¿Sí? ¿Y a qué es igual el costo de módulo desnudo? Pues es el costo base por una constante B1 más una constante B2 por FM por F
¿Sí? ¿Qué creen que sea el módulo desnudo? ¿A qué les suena módulo desnudo, chicos, chicas? ¿O a qué creen que referiría una planta? ¿Estoy calculando tuberías, chicos, o algo así? No, ¿verdad? Se llama módulo desnudo porque es el puro equipo nada más. Yo no estoy considerando tuberías, no estoy considerando nada de eso. Sí, entonces se llama módulo desnudo porque no hay equipos auxiliares alrededor. Es simplemente el puro costo del recipiente, el puro costo del intercambiador, el puro costo de plata. ¿Sí? Por eso se llama costo de módulo desnudo. No hay nada alrededor. ¿Sí? No hay tuberías, no hay nada. Simplemente el puro costo. ¿Sí? Aquí puede haber varias ecuaciones. Sí, ya dependiendo. Hay algunos que no se corrige la presión, en otros que sí, ya depende de cada tipo de equipo, ¿sí? Pero bueno, normalmente la que se usa es esta ecuación. ¿De qué creen que dependan los valores de B1 y B2, chicos, chicas? Pues del tipo de equipo. ¿Sí? Entonces los costos de módulo desnudo, los parámetros B1 y B2, pues vienen aquí. Si son intercambiadores, si son recipientes horizontales, ¿sí? ¿Y qué hice yo aquí, chicos? Yo calculé el costo base, o vamos a calcular el costo base. Voy a seleccionar el factor de material, el factor de presión, y voy a calcular mi costo base. ¿Estamos de acuerdo? Y ya por último, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces el paso 5, paso número 5 sería el costo de módulo. Costo de módulo, ¿sí? O el costo total de módulo. Este módulo que dijimos que puede ser un intercambiador, puede ser pues una partecita nada más de un equipo, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues este valor que está aquí lo voy a multiplicar por 1.8. ¿Qué estoy diciendo? Que me va a costar como un 20% añadir tuberías y todo eso. Más o menos un 18%. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Y si yo tuviera, por ejemplo, una columna de destilación que tiene varios módulos, ¿qué seguiría después, chicos, chicas? Pues sumar el costo de todos los módulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta cómo yo no necesito dimensionar cosas como para empezar a estimar costes. ¿Sí ven por qué es importante empezar a ver costes desde ahorita? Porque ya me permite a mí ver condiciones de operación, o me permite ya analizar condiciones de operación, tipos de materiales, y hasta qué tipos de intercambiadores pudieran ser, ¿sí? Y ahorita nos vamos a meter en esto y después nos vamos a meter en servicios, ¿sí? ¿Qué tipos de servicios pueden ser como función del nivel de temperatura? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, básicamente, pues ese es el método de Guthrie, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente sesión? La siguiente sesión vamos a hacer, pues, algunos ejemplos de método de Guthrie. ¿Qué es lo que quiero que hagamos, chicos? ¿O qué es lo que me gustaría que hicieran a lo largo de los LPDs? Les voy a mostrar qué es lo que me gustaría que hiciéramos y qué es lo que, bueno, básicamente van a terminar haciendo, ¿sí? ¿Por qué me interesa también que veamos esto, chicos? Porque los mismos datos que yo necesito para costos son los mismos datos que yo necesito hacer para hacer un análisis de impacto ambiental del proceso, ¿sí? ¿Qué necesito para estimar si el proceso es contaminante o no? ¿Cuánta energía voy a requerir? ¿Sí? Voy a requerir agua, servicio de enfriamiento, ¿qué tipo de cosas voy a requerir? Entonces, por eso me interesa que veamos esto. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a hacer posteriormente estudios de impacto ambiental e incluso estudios de impacto social. Yo con los costos del equipo, los costos del proceso, incluso puedo estimar el número de trabajos que se generan en la planta, ¿sí? Entonces me interesa que veamos esto porque nos va a ayudar en un montonal de cosas. ¿Qué es lo que quiero que vayan haciendo o que van a hacer en pocas palabras? Bueno, si se fijan son un montonal de equipos, ¿estamos de acuerdo? Una refinería tiene, ¿creen que tenga un solo equipo, un solo intercambiador, chicos, chicas? No, ¿verdad? Bueno, aquí es donde empieza la parte divertida. ¿Sí? No se preocupen, les voy a dar un ejemplo de cómo estimar los costos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, les voy adelantando su futuro. ¿Sí? Lo que van a hacer, chicos, es que quiero que me creen una plantilla, lo vamos a ir haciendo, pero ¿cuál sería el objetivo final de esto? Quiero que me creen una plantilla
donde quede yo la plantilla. Puede ser en Excel, donde yo le dé cosas como cargas térmicas, temperaturas y presiones, y con eso yo puedo estimar rápidamente el costo de ese intercambiador, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a querer que hagan? Pues voy a querer que hagan una plantilla de costes para su proceso. Si esta es una plantilla de costes para un proceso, aquí tengo intercambiadores de calentamiento, intercambiadores de enfriamiento, ¿sí? Tengo recipientes, columnas, reactores, váyanla preparando con todos los equipos que creen que vayan a necesitar su planta. Y al final, ¿qué sacamos? Pues sacamos los costos de cada uno de los equipos. ¿O qué es lo que me da esta plantilla, chicos? Esta plantilla me da los costos de los equipos, me da los impactos ambientales. Entonces vamos a ir preparando esta plantilla desde ahorita, la vamos a ir refinando a lo largo de los LPDs, ¿sí? ¿Por qué vamos a empezar? Pues por la plantilla de costos, ¿sí? Entonces, que de hecho es la más larga de todas, pero bueno. Vamos a empezar por la plantilla de costos. Vamos a crear una plantilla con la que nosotros podamos estimar los costos de nuestros equipos. Sí, o sea, al final debemos de llegar a una plantilla pues que sea con un montonal de equipos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, la idea es que nosotros creamos nuestra plantilla y podamos estimar los costos de nuestra plantillita. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que podamos utilizar datos de simulación para decantarnos por una ruta y por otra y vaciar los datos de la simulación a la plantilla. ¿Estamos de acuerdo? Y poder ahí seleccionar algunas rutas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? De hecho, cuando lleguemos a la parte de reactores, pues vamos a ver algunas cosas que se necesitan para eso. Entonces ahí vamos a conjuntar todo, reactores, simulación y costes. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Les adelanto el futuro de tarea para el viernes, que les voy a dejar el viernes. Les voy a dar una simulación con todos los datos y van a estimar los costos de todos los equipos de esas simulaciones de una biorefinería, ¿sí? Va a ser del siguiente, bueno, se las voy a dejar el viernes, para el siguiente viernes, ¿sí? ¿Cuál va a ser la simulación? Se las adelanto, pero es para que practiquen y ya vayan armando su plantillita. El PDF nada más. ¿Manda? Está compartiendo hacia el PDF. Entonces, ¿cuál va a ser su simulacioncita? Este de aquí. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Bueno, les voy a pasar una simulación. De hecho, va a ser yo creo esta. Y ustedes lo que van a hacer, pues va a ser estimar los costos de todas las plantas, de todos los equipos que hay aquí. Para que vayan curtiéndose. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Para que se vayan curtiendo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces la idea es que vayan generando las plantillas para todos los equipos habidos y por haber. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces voy a dar una simulación como estas y ustedes van a estimar los costos de todos los equipos. ¿Sí? Y van a seguir bien curtidos en costos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Si no hay dudas, preguntas, pues aquí le paramos y nos vemos el viernes. Créanme que la plantilla está rápida. Por ejemplo, tengo alumnos de servicios sociales, se han aventado en 1 o 2 días solitos ellos. Es 1 o 2 personas. Entonces, rápido. Más, prepárenla para varios equipos. ¿Sí?